Ahora que nos toca elegir, a mí nadie me toca el voto. Nuestro voto es un voto joven. Definimos quién va. Buenos días, señora Rocío Silva. ¿Nos podría comentar un poco más sobre cuáles serían aquellos elementos no negociables en el tema de derechos humanos ahora en esta coyuntura electoral? Bueno, yo creo que en el tema de derechos humanos hay muchas cosas que no son negociables, ¿no? Definitivamente nosotros le exigimos a ambos candidatos una posición firme en relación con diferentes temas, ¿no?, que están pendientes de este gobierno. En primer lugar, con el tema de las reparaciones. Si bien hay dinero para reparaciones, ya se han dado reparaciones colectivas, aún no se dan reparaciones individuales, todavía no se ha fijado el monto de las reparaciones individuales y hay muchas personas que están con una gran y alta expectativa sobre el tema de reparaciones, y además hay muchas mujeres, señoras mayores, que han perdido a sus hijos o a sus esposos y que son, por ejemplo, las madres de ANFACEP, que hoy en día están esperando esas reparaciones y que están muriendo ya porque son personas mayores de 80 años. Entonces eso no es negociable. No es negociable la judicialización de procesos en caso de violación de derechos humanos que todavía no se han llevado a cabo. Hay muchos procesos que están esperando años de años. El caso, por ejemplo, de Georgina Gamboa, que fue violada hace 30 años y ese caso todavía está en stand-by en el Poder Judicial. Hay muchos otros temas que tienen que ver también con los nuevos derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el tema del derecho a la consulta. Eso es un tema que se tiene que aprobar, ¿no? Y han habido diferentes dilaciones de parte de este gobierno en relación con ese punto. Y bueno, hay otro tipo de temas que a nosotros nos parecen fundamentales, como por ejemplo el lugar de la memoria, ¿no? El lugar de la memoria no solamente es que las personas deben, digamos, los candidatos deben decir, bueno, que están a favor del lugar de la memoria. No, o sea, no es estar a favor del lugar de la memoria. El lugar de la memoria hoy en día ya tiene una suma de dinero que está aportando el gobierno alemán y la Unión Europea, y eso es algo que es concreto, tiene que salir adelante y tiene que seguir. Y ese museo tiene que estar vinculado, por supuesto, también con los afectados y con las víctimas de la violencia. ¿Y qué criterios podemos tener en cuenta para poder elegir un presidente que pueda respetar los derechos humanos? Bueno, yo creo que hay varios criterios, ¿no? Uno primero es la trayectoria del candidato o de la candidata. Es decir, la trayectoria pública de estos candidatos o su trayectoria de vida en general, ¿no? Creo que eso es muy importante porque el tema de los derechos humanos es un asunto que no solamente se trata de propuestas, sino de cuál ha sido el comportamiento de un personaje o de un político, ¿no? Y entonces Keiko Fujimori ha sido primera dama, ha sido congresista, Humala ha sido oficial del ejército, ¿no? Entonces uno tendría que ver, bueno, durante esa ejecutoria, qué actitud tuvieron frente a los derechos humanos. Ese es un criterio, es decir, la persona. Uno segundo es no solamente qué cosa hicieron o qué cosa no hicieron, sino qué cosa han dicho o qué cosa no han dicho, y cuáles son las propuestas que plantean, y en todo caso no solo las propuestas, sino aquello que van diciendo en sus discursos, ¿no? Creo que eso es un tema que también es importante. Uno tercero me parece que tiene que ver con los equipos de gobierno, los acompañantes o los asesores de los candidatos. En este caso tenemos dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trayectoria de esos políticos o de esos técnicos que acompañan a los candidatos, ¿no? Ese sería un tercer criterio que a mí me parece fundamental, porque un presidente no gobierna solo, un presidente gobierna con equipo, ¿no? Entonces, para mí esos tres criterios son centrales, ¿no? Pueden haber otros más, ¿no? Los planes de gobierno, como bien se sabe, a veces dicen mucho, a veces dicen poco, y normalmente no se llevan a cabo, no se ejecutan, son dejados de lado, en fin, ¿no? Eso también ha pasado en la historia del Perú varias veces, ¿no? Ahora, hay también un cuarto criterio que algunos consideran importante. A mí me parece que
es de menor importancia, que es esta cosa que hacemos siempre en el Perú de hacerle firmar compromisos a los candidatos, ¿no? Puede servir como gesto, pero bueno, se han firmado tantos documentos en el Perú en los últimos años que uno dice, bueno, pueden firmar y después no lo cumplen. Pero hay que recordar que, por ejemplo, hace varios años, la Coordinadora de Derechos Humanos propuso a varios candidatos que firmaran un compromiso por la Comisión de la Verdad, y lo firmaron. Eso fue el año 2001, si no, 2005, perdón, 2006, ¿no? 2001, perdón. Varios candidatos firmaron ese compromiso y en el caso de Alejandro Toledo cumplió y dio continuidad a la comisión que ya había creado el presidente Valentín Paniagua. ¿Se puede cumplir o no se puede cumplir, ¿no? Me parece que esos son criterios fundamentales, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que hacer es mirar al candidato y decir, bueno, a ver, vamos a comparar, ¿no? ¿Quién sería un garante de los derechos humanos en el Perú? Y creo que eso es lo que tiene que hacer cada ciudadano y cada ciudadana, y jóvenes, adultos, todos. Tengo que decir, bueno, ¿cuál de los dos tendría la mayor capacidad para garantizarnos no solamente la vigencia y el respeto a los derechos humanos, sino para que evite cualquier tipo de retroceso frente a los avances que hemos tenido en la última década? Ahora que nos toca elegir.